inicio y empezamos. Vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que es acerca de Jesús en los profetas. Qué importante es ver a Jesús en los profetas, en los libros proféticos. Hay varios profetas del Antiguo Testamento, pero vamos a analizar los profetas que escribieron, no todos, pero vamos a ver los más trascendentales, los más importantes, como lo es Isaías. Hoy yo quería abarcar bastantes profetas a la vez, pero de verdad que Isaías me impactó demasiado y eres uno de los profetas que más escribe, de los más grandes que escribe en la Biblia. De hecho, él escribe 66 capítulos muy grandes y esto creo yo que no podemos perdernos de lo que Isaías nos presenta. Entonces vamos a dar inicio a ver a Jesús en la enseñanza del profeta Isaías. Me acompañan en una mirada panorámica del libro de Isaías. Quiero dividir a Isaías en dos momentos. El primero, del capítulo 1 al capítulo 39. Esos capítulos enmarcan esa advertencia de Jesús sobre Israel, enmarcan esa también esa culminación del exilio, ese momento de rebelión del pueblo de Dios, ese momento en el que se da el juicio de Dios contra Israel, donde se da esa invasión por parte de Asiria, por parte de Babilonia, contra el pueblo de Israel, y cómo estos acontecimientos suceden precisamente por la rebelión del pueblo de Israel. Esta es la primera parte, pero ahorita lo vamos a desmenuzar en otras tres partes. La segunda parte es del capítulo 40 al capítulo 66. Esta segunda parte primera parte, vamos a ir a lo primero. Del capítulo 1 al capítulo 39, vemos un momento profético del momento de juicio. Vemos a un Dios que hace juicio sobre Israel. Vemos ese juicio para Jerusalén. Vemos cómo esa antigua Jerusalén, hay que poner ojo acá porque Isaías hace mucho énfasis en el antiguo Jerusalén y la nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén es aquella que se olvida de Dios, es aquella que pierde la conexión con su Dios, es aquella que se revela, es aquella que viene a marcar una negación de Dios, o sea, lo niegan, se apartan, le dan la espalda a Dios. Y entonces viene a marcar del capítulo 1 al capítulo 12, aquí viene el primer subtema. Del capítulo 1 al capítulo 12, Isaías nos muestra ese fuego purificador de Dios. Me encantó esto porque lo primero que se presenta Dios acá es como un fuego purificador a raíz de la rebelión, a raíz de la idolatría, a raíz de las injusticias. Dios les hace mucho énfasis a esto, de estas tres características negativas al pueblo de Jerusalén. Han sido idólatras, me han escuchado mi voz, no me han buscado, y la injusticia con los pobres. Esto viene a marcar a Israel como un pueblo que entonces se aparta de Dios y lo que hace es que Dios se presenta como ese fuego purificador. En el capítulo 6 se presenta la visión de santidad de Dios. Y es aquí cuando Isaías dice, y vi a Dios sentado en el trono y estaba rodeado de ángeles. Y todos ellos se cubrían el rostro y todos ellos decían, santo, 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 solo tú eres santo. Aquí presenta a Dios como el único santo, el tres veces santo. Y esta visión de la santidad de Dios hace que Isaías se sorprenda y diga, ¿cómo vienes a mí si yo soy inmundo de labios? O sea, yo soy un hombre que ha pecado, soy un hombre que no está santo, tú eres el santo y me dejas acceder a verte. Si los mismos querubines se tapan los ojos, se tapan los pies y con las otras alas vuelan y solo repiten santo, santo. ¿Por qué? Esta santidad
había un fuego que quemaba. Y dice que uno de los querubines toma con una tenaza un carbón encendido. Y este carbón encendido representa el fuego de Dios, representa la santidad de Dios que toca los labios de Isaías, y al tocar los labios de Isaías lo purifica. Este fuego no era para quemar, no era para consumir, este fuego era para santificar, este fuego era para purificar los labios del profeta. Y entonces ahí es donde pregunta Dios, ¿quién va a ser el que vaya y dé el mensaje? Y es ahí donde Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí, yo estoy listo, porque ahora ya Dios con su fuego purificador lo había preparado. Y esto nos muestra entonces cómo Dios en su santidad viene a marcar la vida de Isaías. No es por la perfección de Isaías, es porque Dios lo purifica en su santidad. Paradójicamente a esto, aparte de esta santidad que muestra, paradójicamente el mensaje, el mensaje que manda a dar Dios con Isaías le dice que este mensaje va a endurecer el corazón del pueblo de Dios. A veces nos preguntamos cómo algunas personas, aparte de escuchar el mensaje de Dios, en lugar de arrepentirse, en lugar de corregir su actuar, en lugar de tomar otra vez las sendas del Señor, lo que hacen es endurecer su corazón. A veces el mensaje llega, lo escuchan, pero lo que hace es endurecer el corazón. Y esto le sucedió al pueblo. Todavía iba el profeta con el mensaje y lo que hicieron fue endurecerse más. Le reclamaban a Dios que todo lo malo que estaban pasando era porque él era un Dios malo. Y entonces Israel venía a hacer en lugar de arrepentirse, todavía tenía esa actitud de reclamarle a Dios y echarle la culpa de todo lo que estaban pasando. Sin embargo, Dios dice, Israel va a ser cortado como un árbol. Muestra aquí al pueblo de Dios tan rebelde que Dios dice, lo voy a cortar. Hay liderazgos que Dios quiere cortarlos, porque definitivamente no han estado a la altura de lo que Dios esperaba de ellos. Dios les ha confiado, Dios les ha dado su misericordia, los ha respaldado, a Israel los respaldó, a Jerusalén también, se coronaron muchos años de misericordia de Dios, pero fueron un pueblo de rebelde, y aquí es donde Dios dice, lo voy a cortar. Y manda a Asiria, es el primer pueblo que manda a Asiria. Asiria representa esa mano de Dios en juicio contra Israel. Y en el capítulo 7, en el verso 17, si me acompañan, capítulo 7, verso 17, dice la palabra, dice la palabra que el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa, sobre tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Asiria representa esa mano de juicio de Dios. No era una equivocación, no era algo accidental, era algo que se preparó. Dios lo anunció, Dios lo anticipó, pero Asiria era ese instrumento que Dios iba a usar para disciplinar al pueblo de Dios. Pero esa semilla, ese árbol cortado, dice Isaías, ese árbol que se cortó, va a quedar un tocón, va a quedar una raíz todavía. Esa va a ser mi semilla santa. Dios siempre se reserva, a pesar de que el pueblo de Dios puede fallarle, siempre se reserva una semilla, siempre se reserva ese remanente, ese pequeño remanente que resurge, que vuelve a nacer, esa semilla, esa simiente santa, dice la palabra, es mi simiente santa. En el verso 13 de ese capítulo 7 menciona que va a ser cortado, pero que Dios volverá a levantar. ¿Quién es esa semilla? Y aquí vamos a Cristo, a Jesús en el profeta Isaías. Y aquí viene Jesús y aparece en el verso 14. Y dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, va a haber un momento en que va a surgir un remanente, y en ese remanente va a haber
un Dios, va a venir y va a nacer de una virgen, va a venir y va a establecer el reino, y se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel es el Dios con nosotros. Este es el momento en el que el profeta Isaías, en esta profecía, viene a marcar y anticipar el plan perfecto de Dios para todos nosotros. Ese nuevo pacto, esa misericordia de Dios, después de ser rebeldes, después de ser disciplinados, después de haber juicio, viene la misericordia de Dios y un nuevo comenzar. Y aquí viene la nueva Jerusalén, a partir de Jesús, a partir de Emanuel, a partir del nacido de una virgen, a partir de aquel santo perfecto que iba a ser entregado precisamente para redimirnos, para perdonarnos, para pagar el precio de lo que estábamos, nuestra rebelión, ¿verdad? Ese tocón es la semilla santa. El capítulo 7 también nos muestra ese anuncio del rey, del nuevo rey, del Dios con nosotros, de esa semilla santa, del rey mesiánico que trae paz y trae justicia, que tanto la está añorando Jerusalén, que tanto la está pidiendo el pueblo de Dios porque está oprimido por Asiria. Y esto nos muestra el segundo momento de esta primera parte, que es del capítulo 13 al capítulo 27. Vemos un segundo momento de disciplina de Dios, y es Babilonia. Después de Asiria, Dios revela a través de su profecía que Babilonia va a ser la que va a empezar, que va a ser la que tome el control y que va a ser la que oprima al pueblo de Dios. Es el instrumento de la ira de Dios. Esto lo menciona Isaías, un momento muy doloroso como los dolores de una mujer de parto, dice. Van a sufrir dolores como una mujer de parto. El día en que el Señor viene es el día terrible, dice en el verso 9 del capítulo 13. El castigo de Dios, ¿por qué? Porque había maldad. Ya podemos hacer el cambio. Porque había maldad, porque había soberbia, porque había iniquidad, porque había arrogancia, porque había altivez. Entonces, todo esto en el pueblo de Dios, maldad, soberbia, iniquidad, arrogancia, altivez, menciona la palabra, hace que Dios esté molesto con el pueblo de Dios. El capítulo 24 al capítulo 27 menciona dos ciudades. Estas dos ciudades, la primera es la ciudad enaltecida, un liderazgo rebelde, un liderazgo que cree que en él está la fuerza, que cree que en él está esa fuerza que engaña, esa fuerza que cree el hombre poder alcanzar y lograr muchos éxitos sin Dios. Esa sería la ciudad enaltecida, la ciudad arrogante, la ciudad rebelde. Y menciona la segunda ciudad, la Nueva Jerusalén, aquella que iba a ser gobernada por el reino de Dios. Y acá vemos en el capítulo 27, versos 6, y en el capítulo 9, y en el capítulo 11, vemos estas dos ciudades mencionadas. Luego está la tercera parte, ya vimos la primera que habla del juicio para Jerusalén, la segunda donde Asiria toma el control, la segunda en donde Babilonia oprime, la tercera donde hay un ascenso y un descenso de Jerusalén. Esto es bien importante en el capítulo 28, si me acompañan, aquí me voy a tomar un poquito de tiempo para profundizar porque creo que es importante hablar de esto en el liderazgo, lo que Dios te ha entregado. El capítulo 28 habla de la condenación de Efraín. Efraín representa el liderazgo. Efraín representa a la nación, representa al pueblo de Dios, que tiene un liderazgo, tiene un líder. Pero dice la palabra, capítulo 28, verso 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Aquí habla acerca de un liderazgo que se ha dejado corromper. Aquí hay un ejemplo y habla acerca de que hay una corona de soberbia, o sea, hay un liderazgo que está basado en soberbia.
Y hay una flor caduca que simboliza la gloria de ese liderazgo. Esa gloria que es temporal, esa gloria que es pasajera, esa gloria que puede ser gloria, pero caduca, pero termina, pero es efímera, pasajera, muy volátil, no es permanente porque no está basada en el temor de Dios, porque no está basada en la obediencia al Señor. Verso 3: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Verso 4: y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. Es decir, hay un liderazgo que Dios puede confiar y hay que cuidar mucho, no tener un corazón soberbio, no tener un corazón altivo, no tener un corazón que cree que lo ha logrado todo por su buen liderazgo o por su buena inteligencia o porque cree que solo puede, porque esto va a caducar, porque esto tiene un límite. Cuando no estamos basados en el Señor, cuando no estamos tomados de la mano del Señor, cuando queremos actuar, decidir y hacer sin tomar en cuenta al Señor, definitivamente puede haber un poquito de sabor a gloria, pero va a ser muy efímero, va a ser muy pasajero, va a terminar caducando, dice, siendo aplastada. Verso 5: en aquel día Jehová de los ejércitos será como corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Miren qué hermoso esto, porque dice, versus es el liderazgo de Efraín, que ha sido arrogante, esa gloria efímera. Está también los siervos de Dios, aquellos que han confiado en el Señor. Para ellos, quizás no vaya a ser una gloria tan rápida, pero dice la palabra, el Señor, el Dios de los ejércitos, Él es el que tiene la gloria. Le va a ser la gloria del pueblo de Dios, de ese remanente, de ese poquito que quedó, de esa semilla santa del Señor. Ese poco de remanente, la gloria, será la corona, será el Señor de los ejércitos, Jesucristo. Entonces allí seremos coronados, el aquel que crea en Jesús, aquel que acepte el liderazgo de Jesús, aquel que sea seguidor de Él, aquel que acepte caminar bajo la cobertura de Él, que acepte que Dios es la cabeza de nosotros, que Él es el que guía, que acudamos a Él. Y dice el verso 7, pero también estos, los de Efraín, erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en el juicio. Qué importante es, venimos hablando del liderazgo, pero aquí ya marca un sacerdocio y marca algo profético. Aquí marca un ministerio, aquí marca algún llamado más especial. No solo el rey, sino que ahora marca un sacerdocio y marca un profeta. Y dice, ellos también cometieron errores. ¿Por qué? Porque el vino representa aquello que me saca de mi enfoque, que no me deja en mis cinco sentidos, que ebrio, fuera de mi razón, fuera de la sabiduría, viene a errar, incluso en la visión, incluso en el juicio, es decir, ya no funciona la sabiduría aquí, ya los dones del Espíritu se pierden. ¿Por qué? Porque definitivamente eso que hicieron de error, ese error que cometieron grave de alejarse de Dios, ya no les da una visión clara y ya no les da un juicio claro. Entonces dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Ojo acá con las mesas. Hemos hablado del liderazgo de mesas y es importante el liderazgo en mesas, pero hay que tener presente que hay que mantener nuestra mesa limpia. Por favor, no permitamos que se llene de vómito, porque hay mesas que pueden llenarse de vómito, de suciedad, dice la palabra. Entonces hay un momento en el que liderazgo de reino, o sea, liderazgo es una corona efímera, puede ser que haya una gloria efímera si no estamos enfocados en quién es el verdaderamente importante. Sacerdocio puede haber errado,
profeta también puede haber errado. Visiones pueden ver que se pierde la visión, ahorita lo vamos a ver. Se pierde la correcta forma de escuchar a Dios, se pierde esa visión y se pierde ese juicio cuando nos alejamos del Señor. Entonces, esta segunda parte, esta tercera parte, que es el ascenso y el descenso de Jerusalén, marca el liderazgo que el Señor tacha, ¿verdad? Y dice también que la palabra va a ser la que va a quebrantar. Esto está en el verso 13. Dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vaya y caiga de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Dice, ¿quién va a colocar todo esto en el liderazgo? La palabra de Dios. La palabra de Dios viene a quebrantar, viene a atar, viene a enlazar, viene a apresar este liderazgo equivocado. ¿Por qué? Porque precisamente es aquí, Isaías es el que dice que pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. Entonces, esto precisamente viene a marcar el poder de la palabra de Dios. Por eso es que esa es la palabra que permanece, la que siempre va a permanecer. Luego vemos también cómo se da una ceguera. Vamos a ir al capítulo 29, en donde habla acerca del verso 9 de una ceguera en los ojos. Dice el capítulo 29, verso 9. Verso 10, perdón, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Esto es importante porque no es que la palabra deje de estar, siempre hay palabra, pero para algunas personas está vedada su forma de verlo. No hay revelación, hay oscuridad, por más que lean. La palabra está. De hecho, no descalifica al profeta, pero sí dice, perderá la visión. Va a haber profeta. Nunca dice dejaron de ser profetas, porque el llamado dice que no puede retrotraerse lo que Dios ya entregó. Pero lo que sí puede haber es que puede bloquear, puede velar, hay un velo en la cabeza, hay algo que oscurece el entendimiento, que oscurece la sabiduría, que oscurece la revelación. Ya no hay revelación en vuestros videntes. Verso 11, y os será toda visión como palabras del libro sellado. ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces uno dice, pero si se sabe la palabra? Es un hombre, una mujer que conoce de la Biblia. ¿Y por qué sigue actuando de manera errónea? ¿O por qué sigue actuando de manera necia? ¿O por qué conociendo la palabra esa mujer se sigue comportando equivocadamente, contrario a la palabra? Aquí está la explicación. Porque hay un momento en el que la rebeldía fue tanto que el Señor dijo definitivamente, los voy a bloquear. Va a haber un manto que los va a tapar, va a haber una palabra, va a haber libro, pero va a estar sellado, el cual si se lo dieren a leer, dice, y le dicen, por favor, lea, va a decir, no puedo, está sellado, por más que quiera, por más que haya conocimiento humano, por más que haya bonita palabra, y ahorita lo vamos a ver, no podrán tener la revelación porque el Espíritu los ha bloqueado. Verso 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiero hacer aquí una pausa porque marca muy bien el profeta qué es lo que Dios ve en un líder. En un líder, el Señor lo que ve es el corazón.
el corazón es lo que ve. Me recuerda mucho al momento de Samuel, cuando está eligiendo el nuevo rey después de Saúl, y dice, no mire su parecer, no mire su altura, no mire su fuerza de los hermanos de David, mira el corazón, porque Dios ve lo que está dentro, no lo que está afuera, no la fachada. Por eso es que el Señor nadie lo puede engañar, nadie puede aparentar, porque Él mira el corazón. Entonces, Él dice, vienen a mí con bonitas palabras, se acercan a mí de boca, o sea, lo declaran, que me aman, que me adoran, que creen en mí. Dice, de labios me honran, pero en realidad su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay que distinguir en nuestro corazón cuando es un mandamiento humano, cuando es una idea del hombre y cuando es palabra de Dios, cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios quebranta. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el único que puede redarguir, que puede convencer de justicia, de juicio, de pecado. Sin embargo, hay momentos en el que se nos enseñan cuestiones humanas. Esto no es transformador. Esto no es lo que va a transformar nuestras vidas. Lo que realmente transforma nuestras vidas es la palabra y la revelación de Dios a nuestras vidas. Vamos a ver el verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Oiga, aquí habla de prodigio, de algo grande que va a suceder, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí hay algo que muere con la rebelión, que muere con alejarnos del Espíritu Santo, que muere con desconectarnos del Señor. Dice, van a haber sabios, pero no va a haber sabiduría. Va a haber inteligencia, pero no va a haber entendimiento. Es muy distinto el conocimiento humano, la inteligencia humana. Puede haber un IQ muy alto, pero no va a haber revelación, pero no va a haber entendimiento, pero no va a haber esa palabra de Dios revelada, no va a haber ese toque del Espíritu Santo. Puede haber buenas palabras, buen discurso, buena oratoria, puede haber conocimiento humano, puede haber un estudio incluso universitario de la palabra de Dios. Sin embargo, dice la palabra, no tendrán sabiduría, no tendrán entendimiento. Verso 15. Hay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Hasta aquí el Señor me muestra y me llama la atención cómo dice que hay personas que tratan de encubrir cosas. En el liderazgo, a veces el liderazgo mal llevado suele sacrificar principios, valores por subir de nivel o por adquirir cuestiones de liderazgo. Y a veces dice el Señor en el verso 15, quieren esconderse de Dios y decir, vamos a encubrirlo, nuestras obras, y las vamos a poner en tinieblas para que no se enteren. Y realmente se preguntan ellos mismos, aquí nadie nos va a ver, estamos en lo oculto, estamos en lo privado, aquí nadie me ve, estamos reunidos solo nosotros. Y entonces dice la palabra, ¿quién nos conoce? Lo dice Dios en pregunta. Entonces dice el verso 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá al hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Es decir, están diciendo que no vamos a, que Dios no va a poder conocer nuestras obras, que Dios no va a poder ver lo que estamos haciendo si lo ocultamos, y definitivamente no es así. Definitivamente Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, sabe todo de nosotros, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, aún ni las palabras han salido de mi boca cuando Dios ya lo conoce todo. Así que entonces, dice el Señor en el verso 19,
Entonces Los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y esto me enseña otra vez el otro lado de la moneda, lo que Dios quiere que nosotros alcancemos en nuestro liderazgo, un corazón humilde, un corazón que lo ame verdaderamente. Y esto viene a marcar lo que Dios busca en el liderazgo. Y dice el verso 24, los extravíos de espíritu aprendan inteligencia y los murmuradores aprendan doctrina. Y empieza a decir cómo quiere que nosotros llevemos nuestras acciones de liderazgo. Esta parte entonces nos muestra un libro sellado, nos muestra un corazón lejos de Dios, nos muestra en el capítulo 30 que buscaron equivocadamente. El capítulo 30 marca un liderazgo que busca en la fuente incorrecta. Y vamos a ir al capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es decir, a Dios le ofende cuando buscamos en la fuente incorrecta, cuando tomamos decisiones sin consultarle a Él, cuando creemos que lo alcanzado es por nuestra buena astucia y no por lo que Él ha hecho. No le damos la gloria, no lo reconocemos, no lo honramos, no lo respetamos. Esto no es solo de palabra, de corazón realmente. Dice, buscaron en otro lado y no era a mí, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí marca Egipto, ya no es Babilonia, ya no es Asiria, aquí marca Egipto como una potencia. Y está diciendo, el rey de ese momento, de Jerusalén, viene y está buscando en Egipto lo que yo tengo, dice Dios. Equivocadamente cree que el faraón, con su potencia, con su economía, con su liderazgo, con su gobierno, les va a dar más de lo que yo les puedo dar, dice el Señor. ¿Han buscado qué? Han bajado, dice el Señor, han bajado, han descendido. El descenso en el liderazgo hay que cuidarlo. Hay que cuidar porque cuesta mucho ascender, cuesta mucho crecer en el liderazgo, cuesta mucho alcanzar nuevos niveles. Es bastante esfuerzo porque Dios requiere que nosotros nos esforcemos, que nos estiremos en nuestro liderazgo para crecer. Y es muy fácil caer. Con una pequeña cosa, puedes trabajar muchos años, pero una pequeña decisión puede botar todo lo construido. Por lo tanto, dice, descendiste. En lugar de crecer, lo que hiciste fue descender a Egipto, a buscar en el lado equivocado. ¿Qué cosa? Fortaleza, no era a mí. Esperanza, y no fue a mí, dice Dios. Dice el verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Es decir, buscaste en Egipto fortaleza, pero déjame decirte que no la vas a encontrar. Al contrario, lo que vas a encontrar allí es vergüenza. Es vergüenza. El amparo en la sombra de Egipto es confusión. Por eso a veces cuando nos alejamos del Señor, lo primero que hacemos es que perdemos la forma de escuchar la voz de Dios. Se nos oscurece toda nuestra vista espiritual se bloquea y no podemos ver lo que realmente está pasando, no podemos tener entendimiento de los propósitos, no podemos ver el panorama completo, empezamos a correr a las fuentes equivocadas y cuando corremos a la fuente equivocada lo que ganamos es vergüenzas, lo que ganamos es confusión, estoy confundida, no puedo crecer en el liderazgo, desciendo, lo poco que he logrado crecer se viene abajo porque hemos acudido a la fuente incorrecta. Esto para Dios es rebelión, esto para Dios es pecado, esto para Dios es ofenderlo porque hemos perdido esa conexión con Él. Dice el verso 5, todos
Se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Es decir, a quien acudimos a veces, lo que termina haciendo es avergonzándonos. Dice el verso 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Inútilmente, por tanto yo le di voces, su fortaleza sería estarse quietos. A veces la mejor decisión que podemos tomar, dice el Señor, la mejor decisión es estar quietos. No buscar en los lugares equivocados. ¿Y qué hago, Señor? Quédate quieto y confía en mí. Quédate quieto y busca mi rostro. Quédate quieto y busca mi presencia. Ve a la fuente correcta. Crece conmigo. Yo te haré crecer. Yo te daré la fortaleza que buscas. Yo te daré esa esperanza que buscas. Yo te daré ese cobijo que buscas. Yo te daré ese consejo que tú estás buscando. Pero quédate quieto. A veces es más sabio quedarse quietos. Y dice el verso 10, que dicen los videntes, decía el pueblo de Dios, en ese momento político, porque aquí es una decisión de gobierno, ir a Egipto a buscar ayuda. Y esta decisión de gobierno le dice el pueblo de Dios a los videntes, no vean a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decirnos cosas halagueñas, profetizadme mentiras. Dice la palabra que el líder llegó al punto de decirme, mira, yo prefiero que me vengas a decir palabras bonitas. No quiero las palabras que me traes, solo son palabras de malas noticias, solo son palabras de condenación de Dios. Tu profecía, Isaías, es muy dura para mí, pero a veces es mejor escuchar la disciplina de parte de Dios. Y a otros quieren, no, que nos den palmaditas en la espalda, que nos feliciten por todo, que nos digan qué bien estuviste, wow, te luciste, que nos den solo palabras halagadoras. Y a veces no todo aquello que nos somata la espalda es bueno. No todo aquello que nos felicita dándonos palmaditas es bueno para nuestro liderazgo. Es bueno para aquellos que escuchan el consejo de Dios, que se dejan disciplinar, que se dejan corregir, que a tiempo escuchan la voz de Dios y corrigen su camino. Allí vemos cómo dice, no queremos que nos profetices cosas así duras. Háblanos cosas bonitas, aunque sean mentiras, pero dime las bonitas. Me gusta más la prédica cuando es de que vas a ser próspero, cuando es de que te va a ir bien en todo, que Dios te va a hacer el milagro. Ay, esa palabra es la que más me gusta. Algunas personas solo quieren llegar a escuchar palabras como estas, pero a las correcciones, a la palabra que viene a corregir, no quieren escucharlas. Y aquí está diciendo, me han dicho que no. Verso 11, dejen el camino apartados de las sendas, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Llegó el punto, la rebelión de este pueblo, de decir, no quiero la presencia de Dios, quítenla por favor. Hay momentos en el que equivocadamente algunos le huyen a la presencia de Dios, le incomoda la presencia de Dios, no la quieren, están huyendo de ella porque es tan dura, porque hay un fuego purificador, porque hay un quebranto, porque hay una necesidad de humillarnos, hay una necesidad de dejar mi yo, de dejar mi orgullo. Eso es un proceso muy fuerte. Y someterme a Dios. Esto cuesta, no es para cualquiera. No es para cualquiera, esto es para aquel que soporta la santidad de Dios. Aquel que soporta la santidad de Dios es aquel que tiene un corazón que lo ama, un corazón humilde, un corazón recto, un corazón correcto ante los ojos de Dios. Aquel que se deja moldear y dice, Señor, cierto, yo he fallado, tengo errores, tengo debilidades, pero aquí vengo arrepentida. Quebrántame, transfórmame, hazme como tú. Corrige lo que tengas que corregir, te entrego lo que quieras que yo te entregue. Y esta transformación viene a permitir que Dios trabaje con nosotros. Se me fue el tiempo, estoy viendo que se nos fue el tiempo, apenas nos quedamos terminando la segunda parte, pero quiero terminar esto.
Este buscar equivocadamente el consejo, el cobijo, la fuerza, la esperanza, dice, no fue a mí, dice el Señor. Y esto, quiten la presencia de Dios, son decisiones equivocadas. Si algún día tú te encuentras en un momento de dificultad, en un momento de necesidad, porque estas son necesidades las que tiene el pueblo, pero acudieron al lugar equivocado. Yo te invito para que acudas al único que va a darte el cobijo, la fuerza, que te va a equipar, que te va a dar la solución, al que todo lo puede. Búscalo a Él. Intensifica aún más. Aun cuando hay cansancio, aun cuando hay dolor, aun cuando hay desesperanza, aun cuando tú por allá hay una vocecita que dice, ¿para qué buscas a Dios si te va peor? Allí es donde más tenemos que intensificar la búsqueda de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. La fuerza del faraón se cambia en vergüenza. El amparo en confusión. No aprovechamos realmente. Dice, yo les doy una paz que no les da el mundo. Es decir, allá afuera no vamos a encontrar lo que Dios nos va a dar en intimidad. En vano, inútilmente, va a dar ayuda, dice. Y la caída viene súbitamente. Los líderes entonces, en lugar de volverse a Dios, se vuelven a Egipto. Entonces, una de las cosas que debemos de cuidar es siempre estar enfocados en el Señor. Volverse a Dios significa tomarlo en cuenta en todo, y no solo en cuenta, sino darle el gobierno de Dios en nuestras vidas a Él, y todo lo demás queda fuera. El capítulo 39 habla acerca de la caída de Ezequías, que era el líder de ese momento. ¿Por qué? Porque buscó un aliado político equivocado, porque puso a Babilonia, porque Babilonia estaba oprimiendo, él quería buscar ayuda en Egipto y realmente lo entregó todo, lo mostró todo. Y esto lo que hizo fue que termine Egipto traicionándolo, porque efectivamente dice la palabra que se cumplió esta profecía, efectivamente fue vergüenza, efectivamente le dieron supuestamente cobijo, pero Egipto los traiciona, ya teniéndolos cerca, ya habiéndolos conquistado, con ese pacto político que hizo Ezequías, lo que hace Egipto es traicionándolo. En el enemigo siempre va a haber traición, en el lado equivocado siempre hay traición, pero en el lado de Jesús, en el lado de Emmanuel, en el lado de Dios, siempre hay fidelidad. Siempre encontrarás fidelidad a su palabra. Lo que te dijo, lo prometió y Él lo hará. Así que no hay más fuentes en quien buscar, sino únicamente busquemos en Jesús, que es nuestra fuente verdadera, la vid correcta. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dejar el capítulo 40 al 66 para la siguiente clase. Y vamos a orar, por favor, acompáñenme a orar por esta palabra. Me tocó muchísimo cuando estaba armando esto, cuando estaba descubriendo, cuando estaba leyendo más acerca de Jesús en Isaías. Me fue mostrado muchas preguntas que yo le hacía al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué si conocemos la palabra seguimos errando? ¿Por qué si te conocemos, por qué seguimos equivocándonos otra vez, alejándonos de ti? ¿Por qué si ya sabemos que contigo está la tierra prometida, que contigo está el maná, que contigo está el agua que sale de la peña, que contigo está tu presencia? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos acá equivocándonos otra vez? Y me quebranté muchísimo en ese momento, porque el Señor me mostraba porque su corazón está lejos de mí, porque equivocadamente buscan en donde no estoy. Y esto lo que hace es entristecer al Espíritu Santo. Y esto lo que hace es enfriarnos espiritualmente. Y entonces viene la ceguera. Está la palabra, pero no hay entendimiento. Lo estás viendo, pero no hay visión. Lo estás escuchando, pero no hay oído para esa palabra. No retumba en mi espíritu. No está ese impacto que tendría que haber. Así que no permitamos que llegue este momento en nuestro liderazgo
Hay alertas, hay momentos en el que el Señor alerta, dice, búscame más, ora más, ayuna más, busca de mi palabra. Allí hay que volver a retomar nuestra relación espiritual con Él, nuestra intimidad con el Señor. Así que oramos, Padre amado, gracias por esta palabra, gracias por mostrarnos a tiempo, por mostrarnos en un momento oportuno tu palabra. Sé que has hablado en nuestro corazón, sé que esta palabra no regresará vacía, sé que retumbará en nuestros oídos cuando nos estemos desviando a la fuente incorrecta. Gracias por mostrarnos a Jesús como nuestro Emmanuel en el profeta Isaías, para mostrarnos la rebelión que nos puede estar atacando, pero que también nos muestra la salida, pero que también nos muestras que no podemos caer en esos errores de rebelión, de apartarnos de ti, de buscar incorrectamente en otro lugar lo que solo tú nos puedes dar. Sella esta palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos crecer en nuestro liderazgo, como un liderazgo con un corazón que está alineado a ti, que está contigo, que busca de ti y que más que una gloria efímera, busca glorificar tu nombre, Señor. Busca glorificarte a ti, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, dispuesto a ser moldeado, quebrado y a la vez renovado en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, las mujeres de propósito, dispuestas a que tú nos moldees, a que tú nos corrijas, a que tú enderezcas nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.